Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar en esta mañana con ustedes. Quisiera empezar esta parte de esta ponencia en 1 de Timoteo 1, donde el apóstol Pablo está enviando una carta a Timoteo y le hace algún énfasis acerca de que no presten atención a fábulas y genealogías interminables en 1 de Timoteo 1:4, y dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Más adelante dice, según en el verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y en el verso 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, el apóstol Pablo le estaba advirtiendo de algunos maestros y de algunas enseñanzas que precisamente estaban introduciendo estos maestros, haciéndoles referencia que la forma y el proceder de aquellas personas era más bien que daba como resultado la discusión, que era más bien que daba como resultado, en vez de que nosotros, que ellos procedieran a la buena conciencia, a la fe y al amor, en vez de que diera eso, daba lugar a una serie de disputas, a una serie de discusiones, en vez de que fuera una edificación para la iglesia. Entonces el apóstol Pablo le advierte a Timoteo para que no cayeran en eso, dando a entender que la sana doctrina no produce esos resultados. En otras palabras, la sana doctrina, cuando llega al corazón de una persona, no es para discutir, no es para debatir sobre puntos doctrinales, sobre algunas cosas que en un momento nosotros no logramos entender, sino más bien la palabra de Dios, el reino de los cielos, el evangelio y todas las verdades que conllevan a esto sirven para edificación de su iglesia, para que nosotros podamos renovarnos, porque realmente podamos santificarnos y Dios nos pueda apartar. Y el fruto del evangelio es una vida diferente en la cual nosotros andábamos. Comparando este contexto, comparando esta parte de esta enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo, también nos hace ver que la vida religiosa, que la vida que está apuntada, que está señalada en hacer caso a indumentarias, a cumplir ciertas reglas, a cumplir ciertas conductas, a hacer señalamientos en cuanto a algunas disposiciones morales que se han establecido, en vez de hacer señalamiento al corazón, trae más bien un apartamiento de Dios, de lo cual Dios nos advierte y Dios nos dice que nuestras vidas tienen que ser de esa manera. Y el fruto de la piedad abunda en buenas obras, abunda en amor y abunda para una vida diferente. Entonces, vamos a leer en Lucas 10:25. Es un pasaje en el cual también nos muestra algunos aspectos. Vamos a leer en Lucas 10:25 algunos aspectos y nos da a entender que la religiosidad, que algunas personas que ostentan religiosidad pueden estar haciéndose más inclinados o haciendo más hincapié a todas esas cosas que al amor al prójimo, al genuino amor a Dios y el hacer el bien a las demás personas. Vamos a leer en Lucas 10:25 y de esta manera vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude y que nos bendiga con su palabra. Dice en Lucas 10:25, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo,
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El verso 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. El verso 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar para que Dios nos ayude, Dios nos ministre, Dios nos haga entender lo que Él quiere que nosotros entendamos a través de esta parábola. Bendito Dios, te damos gracias por leer tu palabra, Señor, por poder compartir tu palabra, por este tiempo, Señor, que nos haces atravesar a cada uno de nosotros. Bendito Dios, sabemos que tú eres bueno. Bendito Dios, sabemos que de ti depende este mundo, Padre bendito. Entendemos, Señor, que tú eres el Dios absoluto, que tú eres el Dios soberano, que tú eres el Dios eterno, que tú eres el Dios que gobierna el cielo, tierra y mar, Padre bendito. Y Señor, y has revelado tu luz, Señor, que tú eres un Dios que no te has quedado callado, Señor. No eres un Dios como los dioses paganos, Señor, que no hablaban, sino más bien desde el inicio, Padre, desde que nosotros tenemos testimonio en las Escrituras, en el Génesis, has hablado, bendito Dios, te has revelado a tu pueblo, te has manifestado, has hecho conocer tu voluntad, Padre bendito, y hasta nuestros días, bendito Señor, ha llegado tu palabra, Señor. Permite, Señor, que nosotros tengamos un corazón dispuesto. Permite que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Permite, Señor, que no lleguemos a ser solamente oidores, sino más bien hacedores de tu palabra, y que tu evangelio, tu espíritu, regenere nuestro corazón, nos abra los ojos y podamos entender que nos has llamado no por buenas obras, sino para buenas obras, las cuales tú estableciste de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Bendito Dios, Padre, y te damos gracias. Permítenos hacer el bien a las personas en cuanto nosotros podamos, y que se cumpla tu palabra, que no nos cansemos de hacer el bien, si no desmayamos, Padre, para que podamos nosotros recibir ese galardón. Bendito Dios, te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús, amén. Quiero leer un comentario a William Barclay con respecto a lo que pasaba con respecto al contexto de esta parábola, antes de que el intérprete de la ley se levantara y le hiciera esta pregunta. Jesús estaba explicando en el verso 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él mismo le estaba hablando a Dios, estaba adorando a su Padre y le estaba diciendo: yo te alabo, oh Padre. Y aquí los judíos tenían recelo, tenían envidia, tenían enojo, porque él mismo decía: es que este hombre se hace llamar hijo de Dios, es más, se iguala a Dios. Y él abiertamente lo está diciendo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y los sabios y entendidos eran las personas, los intérpretes de la ley, los judíos, los fariseos y todo ese tipo de gente ilustrada, letrada más que nada. Y entonces está dando a entender estas cosas, el evangelio, el que uno pueda entrar en el reino de los cielos, el que uno pueda, que nuestro nombre pueda estar escrito en el libro de la vida, no consiste en lo que los intérpretes de la ley y los fariseos pensaban. Y el mismo Señor Jesús está diciendo: yo te alabo, Padre, porque estas cosas no se las has dado a entender, no se las has revelado a aquellas personas sabias y entendidas, más bien a los niños, aquellas personas que tienen esa conducta, esa actitud de niño, creen en el evangelio, se someten a Dios y obedecen a su palabra, y de esa manera su nombre está escrito en el libro de la vida. Y dice el verso 22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Le está hablando a Dios, está diciendo: Dios es mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiere revelar. Y el verso 23 dice, volviéndose a los discípulos, les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Inmediatamente se levanta el intérprete de la ley para probarle. Un poquito más antes, unos párrafos más antes, vemos que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos: no se regocijen de que los demonios se os sujetan, no se regocijen de que esto está pasando, sino más bien ustedes tienen que regocijarse de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, que están escritos en el libro de la vida. Entonces, inmediatamente que esto está pasando, que esto está aconteciendo, en que el Señor Jesús está hablando estas verdades, les está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, Dios es mi Padre, y está aclarando estas cosas. Inmediatamente se levanta un intérprete de la ley y le dice para probarle. La intención de su pregunta no era una intención buena, y nosotros probamos algo que nosotros tenemos duda que sea legítimo. Y los intérpretes de la ley tenían otra cosa en común, que para poder heredar el reino de los cielos había que tener otras características: ser judío, haber sido circuncidado, cumplir estrictamente la ley, observar la ley y hacer todas esas cosas. Y mientras más se hacían, y mientras más celo se tenía, y mientras más uno estaba en esa tensión de la ley, es como uno ganaba más méritos hacia su propia vida, para que nosotros pudiéramos, si no heredar el cielo, ganarnos el cielo a través de estas cosas. Y el intérprete de la ley le pregunta, a ver qué va a decir, porque estaba acabando de decir: yo te alabo, Padre eterno, porque estas cosas, la salvación, la vida eterna, y todo esto que se refiere a ello, no se las ha revelado a las personas eruditas, a las personas sabias, sino más bien se las ha revelado a los niños. Y también los escribas, también los fariseos entendían tenían ese concepto de que Jesús quebrantaba la ley. No guarda el día de reposo, no hace esto. Es más, en el mismo sermón del monte, el Señor Jesús le dice a las personas: no penséis que he venido a abrogar la ley, antes al contrario, la he venido a cumplir. ¿Por qué? Porque en la explicación de la ley, en la explicación que el Señor Jesús le estaba dando a aquellas personas, les estaba abriendo el entendimiento, les estaba aclarando la verdad, les estaba puntualizando lo que era realmente la esencia de la ley, que era contrario a lo que ellos pensaban. Ellos pensaban: es que este hombre viene hablando de otras cosas diferentes. Y entonces se levanta el intérprete de la ley y le pregunta: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el verso 26 dice: él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
El Señor Jesús le regresa la pregunta, le contesta la pregunta con otra pregunta, y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y aquí hay una cosa, que la ley se resume en amar al prójimo, en amar primeramente a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de aquí quisiera yo derivar algunas cosas en las cuales nosotros podamos entender que el amar a Dios nos implica amar a nuestro prójimo, que no podemos amar a nuestro prójimo sin amar a Dios, y no podemos amar a Dios sin amar a nuestro prójimo. Y para eso voy a leer lo que dice aquí este comentarista William Barclay. Dice: para Jesús, los escribas y fariseos eran hombres que estaban representando un papel. Lo que quería decir era que su idea de la religión consistía en gestos externos, ponerse filacterias y flecos elaborados, la meticulosa representación de reglas y normas de la ley, pero en el corazón no tenía más que amargura y envidia y orgullo y arrogancia. Para Jesús, estos escribas y fariseos eran hombres que, bajo una máscara de piedad elaborada, ocultaban corazones en los que dominaban sentimientos y emociones que nada agradaban a Dios. Y esa acusación sigue aplicándose en mayor o menor grado a cualquier persona que lleva una vida con la suposición de que la religión consiste en observancias y actos externos. Tal vez el intérprete de la ley pensaba esperar alguna respuesta como esta, ¿no? Tienes que ser estricto en cumplir rigurosamente la ley. Tienes que seguir observando todo lo concerniente a las leyes ceremoniales. Tienes que cumplir las tradiciones, las costumbres de los rabinos más importantes. Tienes que hacerle caso a esto y al otro más, y entre los cuales también tienes que estar orando, tienes que estar ayunando, tienes que hacer prosélitos, tienes que estar, estar circuncidado, debes de haber sido judío, tienes que mostrar celo por la religión, etcétera. O tal vez ayunar más, tienes que ofrendar más, tienes que hacer más prosélitos, tienes que hacer más obras, tienes que llevar una vida intachable o irreprensible de las demás personas. Tal vez es lo que quería escuchar este intérprete de la ley, pero realmente lo que él mismo sabía y lo que el Señor Jesús dijo que estaba bien era que teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y de ahí vamos a derivar algunas cosas. Y bueno, también en nuestro contexto nosotros lo podemos pensar, que asistir regularmente a las reuniones, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, empezar un estudio de discipulado, empezar a leer la Biblia, ofrendar, colaborar en un ministerio de iglesia, salir a predicar a las demás personas, cumplir con los sacramentos, el bautismo o en algunos casos la primera comunión, en otros lugares, hacer obras de misericordia para sumar méritos a nuestro favor. Y cuando lleguemos delante de Dios, eso se nos cuente para ganar la salvación, o simplemente el ser parte de una iglesia. Pudiera ser, sin embargo, el punto central a lo que Dios nos quiere llevar es que nosotros podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, y que nosotros, y derivado de eso, nosotros podamos amar a las demás personas, a nuestros prójimos, a lo que nos rodea. Es un efecto que lo que Dios hace en nuestras vidas se ha de manifestar en las demás personas, amando a los demás. Y para eso quiero leer Romanos 13:9. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es
el amor? Tal vez no tengamos una definición muy específica del amor en la Biblia, sin embargo hay varios pasajes de ella que nos hablan las características del amor, los aspectos del amor, pero quiero leerles lo que escribe el aviador francés Anthony de Saint-Exupéry, que escribió el libro del Principito, para que nosotros podamos diferenciar qué es amar y qué es querer. Lo voy a leer de esta manera, dice: te amo, dijo el Principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien, es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es adueñarnos o desear algo para complementarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero a alguien. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que sea feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse, es darse por completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será de causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir, pues nada ha esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto también que esta entrega, este darse desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma. Dice, y el alma no se indemniza. Y conocerse es justamente saber de vos, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tu error, porque el amor trasciende el enojo, la lucha, el error, y no es solo para momentos de alegría. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase, vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo, y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No lo entiendas, vívelo, dijo el Principito. Aquí este autor, el autor del Principito, está dando a entender en sus palabras, claro, esto no es bíblico, lo entendemos claramente. Sin embargo, hay una diferencia muy clara entre amar y querer. Entre amar y querer hay una diferencia muy clara. Y precisamente esto lo leo para que en un momento dado podamos hacer diferencia, que si afuera los escritores o los autores seculares que no conocen a Dios o que no hablan de la palabra hacen una clara diferencia entre amar y querer, Dios habla, y el propósito de Dios era que se manifestara, que nosotros pudiéramos amarlo a Él con todo el corazón, que en nosotros pudiera haber esa reciprocidad de Dios, que nosotros pudiéramos vivir con Él, que nosotros pudiéramos habitar con Él, que nosotros pudiéramos entenderlo a Él, que su carácter de Él pudiera afectarnos en nuestro carácter, en nuestra vida diaria, y que nosotros pudiéramos ser transformados, y entendiendo que es muy diferente amar que a lo que muchas personas creemos que es querer.
querer y amar. Entonces, de acuerdo a lo que esta escena nos está mostrando, hay un intérprete de la ley, hay una persona erudita, hay una persona sabia, hay una persona que ha estudiado las Escrituras, que ha tomado un lugar de preeminencia en la enseñanza a otras personas. Sin embargo, el primer punto que quiero aclarar es que una vida religiosa no nos lleva precisamente a amar a Dios. O no es amar a Dios llevar una vida religiosa. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a lo siguiente, y quiero hacer algunas aplicaciones prácticas. Usted puede vivir con su esposa sin realmente amarla. Usted puede corregir a su hijo sin amarlo. Usted puede dar la otra milla sin haber amor. Usted puede pasar un sufrimiento sin tener amor. Usted puede pagar los gastos de un enfermo sin que nosotros brote el amor. Usted puede cuidar de un enfermo y usted puede señalar los errores de otras personas, pero no por amor. Usted puede hablar del evangelio a los perdidos sin tener amor. Podemos cantar, podemos ofrendar, podemos servir, podemos hacer muchas cosas, pero si de nosotros no brota ese amor, porque realmente el evangelio no es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino al revés. Dios nos amó a nosotros, y como consecuencia de haber entendido ese amor incondicional, ese amor perfecto, ese amor sufrido, ese amor entregado, ese amor paciente, todas las cosas nos constriñe, nos humilla, nos hace ver nuestra realidad, que en un momento dado lo único que hemos llegado es a querer, nada más. Y cuando esto afecta a nuestro corazón, cuando el evangelio, cuando un verdadero ejemplo de humildad, de paciencia, de amor por los perdidos, sin esperar nada a cambio, afecta a nuestra mente, eso hace que de nuestro corazón ahora que brote también ese amor. Es un efecto que Dios hace en nosotros, y ahora nosotros no estamos buscando nuestros propios beneficios, no estamos buscando nuestra propia reputación, no estamos buscando de que los demás hablen bien de nosotros, no estamos buscando quedar bien con la iglesia, no estamos buscando quedar bien con los demás solamente, sino es al revés. Todas estas cosas, el servir, el orar, el ofrendar, el ayunar, el corregir, el instruir, el hablar con las demás personas, el predicar el evangelio, está claro que lo hacen cada una de las personas, los cristianos genuinos, por amor a Dios que brota de su corazón, y no por un cumplimiento que se les haya impuesto, y no por algún mandamiento que ellos tengan que cumplir obligadamente, porque haciéndolo ellos ganan una satisfacción, ellos ganan un grado más de santidad, o ellos ganan un grado más de admiración entre los demás feligreses. No es así, sino más bien toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de Dios. Y es el efecto entonces que Dios está obrando en la vida de aquellas personas, que Dios está trabajando en sus corazones, que antes aquellas personas, habiendo vivido en maldades, en mentiras, en pleitos, en disensiones, Dios transforma su corazón, el amor de Dios es derramado en ellos, y como consecuencia ahora, y como resultado de ellos pueden vivir esa vida para amar a las demás personas. Eso es algo muy diferente. Esto es algo muy diferente. Entonces, lo dice 1 Corintios 3:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Y es entendible y es claro que hay personas, y es entendible y es claro que va a haber personas que pueden hacer cuanto ellos pudieran hacer, que va a haber personas que van a hacer obras, que van a hacer actividades, que van a hacer cuantas cosas sean dignas de admiración, pero también puede ser que las hagan sin ninguna gota de amor. Y debemos entender que el amor es de Dios. El genuino amor, el verdadero amor, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios realmente. El verdadero amor, el amor genuino, proviene de Dios.
Otro punto que quiero enfatizar es que no podemos amar a Dios sin amar a nuestro hermano. En alguna vez a algún pastor se le acercó una persona y dice: pastor, nosotros tuvimos una discusión hace rato en la casa. Y el pastor le dijo: bueno, lo que hubieras hecho es que la hubieras resolvido y después, las hubieras resuelto, perdón. Y después de que hubieras resuelto esa discusión, vinieras a confesarlo delante de Dios. No podemos amar a Dios sin amar a nuestro hermano. Lo dice Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es precisamente allí donde nosotros manifestamos nuestro amor a Dios, aterrizando, amando a las demás personas. ¿Usted le daría un vaso de agua a Jesús si Jesús se lo pidiera? ¿Le daría usted un vaso de agua a Jesús? ¿Hubo quien se lo pidió? Hubo personas a quien Jesús le pidió un vaso de agua. ¿Nosotros le daríamos un vaso de agua? La respuesta es sí, la daríamos. Entonces, por consecuencia, si nosotros amamos a Dios, debemos de darle ese vaso de agua a un vecino, a un pariente, a un prójimo, a alguien que esté cercano, tal vez a aquella persona que por sus mismas decisiones ha caído en un estado bajo, hablándolo socialmente, en necesidad, y llega a la casa y llega al negocio y nos dice: ¿sabe qué? Deme un vaso de agua. Tal vez de una manera andrajosa, tal vez de una manera sucia, tal vez de una manera irrespetuosa. Sin embargo, el amor de Dios manifestado, que Dios nos ha amado, es que nosotros le podamos dar ese vaso de agua y decir: sí, aquí está el vaso de agua. Pareciera no agradable, ¿verdad? En un momento dado que alguna persona llegue y estas características, pareciera ser que es una molestia, en lugar de ser algo en el cual nosotros nos deleitemos en darle. ¿Le pediríamos perdón a Jesús por nuestra conducta? Parece que es fácil de nosotros de decirle a Dios: bueno, Señor, yo te pido perdón. Es más, yo le voy a pedir perdón a Jesús. Ya le pedí perdón a Jesús por mis pecados. Pero lo que evidencia realmente que nosotros le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, es que nosotros vayamos a nuestra casa y le pidamos perdón a aquellas personas que realmente hemos ofendido. Eso evidencia claramente que nosotros estamos amando a Dios. No podemos amar a Dios sin amar a nuestro hermano. ¿Le pedirías perdón a Jesús por tu conducta? La respuesta es sí. Entonces debemos pedirle perdón a nuestra esposa por nuestra forma de proceder. Debemos de pedirle perdón a nuestros hermanos. Debemos de pedirle perdón a aquellas personas que nuestra conducta en un momento dado ha ofendido, sin esperar que ellos nos perdonen, porque en un momento dado la otra persona dolida no quiere dar el perdón. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a decir: reconozco mi error, reconozco mi actitud, reconozco mi conducta. No mencionamos que la otra persona reconozca también su error en el problema, sino más bien nos limitamos a decir: reconozco esto. Y es como estamos manifestando: Señor, yo te amo. Señor, yo no solamente estoy dispuesto a pedir perdón sino también como resultado de que yo te amo y de que yo te pedí perdón, yo voy y pido perdón a aquellas personas que les he ofendido, les confieso mis faltas. Podemos llorar y podemos decir: sí, así es. ¿Estaríamos dispuestos a dar la segunda milla si alguien nos los pidiera? Si Jesús nos los pidiera, entonces también estaremos dispuestos nosotros a dar la segunda milla con nuestro hijo o con nuestra esposa, atendiendo sus necesidades. Es claro que en un momento dado la esposa nos dice: oye, ¿no quieres ayudarme en este aspecto? Ya no puedo, me duele la cadera, me duele esta parte. No, puedes hacerlo, pero tal vez hay otra cosa más importante en nuestra agenda. Tal vez la respuesta de nosotros sea: es que estoy preparando un sermón, es que estoy preparando la siguiente enseñanza, no puedo ayudarte. Hazlo tú, por favor.
si pareciera ser más importante, dice la palabra de Dios, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios Dios se agrada. Claro, no digo que no tenemos que tener orden, no digo que en un momento dado no tengamos una urgencia. Sin embargo, cuando nosotros desatendemos totalmente a nuestra esposa o desatendemos a nuestros hijos por algún aspecto espiritual, según entre comillas, y le estamos dando largas y no lo podemos atender, es claro que nosotros no estamos realmente amando a Jesús como nosotros lo decimos. ¿Usted se atrevería a hablar a espaldas de Jesús? Y la respuesta es clara: no me atrevería. Entonces también no nos debemos atrever a murmurar de las demás personas. ¿Nos atreveríamos a menospreciar un cacho de pan y un cacho de pescado y un pescado que nos diera Jesús? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué en un momento nosotros llegamos a despreciar la comida que se nos presenta en la mesa? ¿Le gritaríamos a Jesús por algo que no nos pareció? Entonces, la respuesta es no. Tampoco no le debemos gritar a nuestro esposo, a nuestra hija, a nuestro hijo. No le robaríamos a Jesús, ¿verdad? Alguien sí lo hizo. De esta manera se manifiesta nuestro amor a Dios, no falseando las cuentas del trabajo, no engañando a los clientes, etcétera. Y todo eso, dice 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es claro, no podemos amar a Dios sin amar a nuestros hermanos. Esta es una parte muy importante, tenemos que aterrizarlo. No podemos nosotros encerrarnos en nuestra casa, en nuestra habitación, no nos podemos encerrar en nuestra religión, no nos podemos encerrar en nada más Dios y yo y Dios, o Dios y yo, y decir, bueno, de esta manera como el profeta Elías, estamos encerrados allá aislados en el monte, etcétera, y bueno, y Dios me entiende, yo entiendo a Dios. Sino realmente el amor de Dios que Dios ha derramado en nuestras vidas se manifiesta y se refleja en el constante diario vivir a las demás personas. Y es claro que alguien no puede amar a Dios sin efectivamente amar a su hermano. Y viceversa, no podemos amar a nuestro hermano sin amar a Dios. Dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor realmente. El verdadero amor es así. El verdadero amor sufre, el verdadero amor da de sí mismo, como más adelante lo vamos a ver. No se da a sí mismo, no da de sí mismo, también se da a sí mismo. O sea, no solamente evita el riesgo, sino invierte, y también invierte de sí mismo para amar a las demás personas. Y más adelante, y más anterior, en 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice la parábola: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? William Barclay comenta: no había pueblo que fuera más odiado que los judíos. Su exclusivismo y su aislamiento y su desprecio de las otras naciones le granjeaban la hostilidad general. De hecho, se creía que una parte fundamental de su religión era un juramento de no ayudar jamás a ningún gentil en ninguna necesidad, ni siquiera diciéndole cómo ir a un sitio cuando se le preguntaba. Los rabinos se preguntaban: ¿quién era el prójimo? Los más estrechos contestaban que el prójimo era otro judío. Algunos hasta llegaban a decir
que era ilegal ayudar a una mujer gentil en el momento del parto, porque eso solo sería ayudar a que hubiera otro gentil en el mundo. O sea, en otras palabras, si yo ayudo a esa mujer en el parto, en vez de que haya menos gentiles, en vez de que haya más piadosos, es que va a haber otro gentil, va a haber otra carga. Entonces los judíos tenían ese exclusivismo, tenían ese celo por su nación religiosamente, y decían: no podemos ayudar a ningún gentil, no podemos ayudar, y menos a un samaritano, porque también había una diferencia que entre judíos y samaritanos había una enemistades de tal manera que no podían llevarse, no podían hablarse. Y lo que esta parábola nos está refiriendo: tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. Es lo que Dios, es lo que Jesús hizo con nosotros. Amar incluso a aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen. Y hermanos, y eso es algo divino. Y amar a nuestros enemigos es donde se manifiesta la gracia. No, es algo divino. Humanamente, si nosotros tomamos escenas en las cuales, en personas en las cuales que Jesús no es su Señor, es la venganza, es la revancha, es el dar, el pagar mal por mal, etcétera. Es hacerle un mal a las demás personas. ¿Por qué? Porque me han hecho un daño, porque me han hecho algo que yo no desearía. Y es que la gracia del Señor Jesús viene a nuestras vidas para nosotros poder hacer el bien a aquellas personas aún que nos han hecho el daño. Entonces el Señor Jesús les refiere esta parábola que ya leímos. Y vamos a hablar de lo siguiente. Dice: la carretera de Jerusalén a Jericó era notariamente peligrosa. Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar, y el mar Muerto está a 400 bajo el nivel del mar, 400 metros. O sea, había una distancia, una diferencia de 1200 metros. Y la distancia entre Jerusalén y Jericó era de 30 kilómetros. Esta carretera se diferenciaba por un desnivel de 1200 metros. Era una carretera estrecha, bordeada por rocas con vueltas y revueltas que la hacían terreno abonado para los bandoleros, y le llamaban el camino rojo o el camino de sangre. Entonces, esta era una historia realmente que entendía de algo que sucedía con frecuencia en aquella parte. Entonces, la parábola nos dice que llega un sacerdote, se apresura a pasar de largo, pero él sin duda tenía presente que si tocaba un muerto, porque si tocaba un muerto tenía que guardar alguna semana, porque por tener una impureza. Y él no podía arriesgarse, porque tenía que estar cumpliendo con los deberes del templo, con los rituales, etcétera. Y le esperaba realmente el templo, y él prefirió cumplir con todo lo que él tenía que hacer en vez de aplicar la caridad. El levita también se pasó de largo también de esa manera parece que a los bandidos les hacían esa trampa de dejar a alguien que aparentaba ser que estaba herido. Mientras alguien se le acercaba, salían los demás bandoleros y le robaban, le asaltaban. Entonces, para no correr el mismo riesgo, para no correr ese riesgo de que fuera asaltado también, lo primero es la seguridad. No valía la pena correr los riesgos. Lo que estamos entendiendo aquí era que eran judíos, que eran personas, que eran sacerdotes, que era un sacerdote, que era un levita. Eran personas que ostentaban, que hacían alguna actividad religiosa, que tenían conocimiento de Dios, que ellos tenían una indumentaria religiosa, que ellos conocían la ley, que ellos tenían por lo menos el concepto de que conocían a Dios. Sin embargo, aquellas personas se detienen, y en vez de y en vez de aplicar la caridad, en vez de usar la misericordia, se abstienen. ¿Por qué?
porque ellos entienden que es más importante hacer otra cosa, o porque ellos no quieren arriesgarse a ensuciarse sus manos o hacer otra cosa. Mejor vivamos la vida tranquila. Y el buen samaritano, de quien se esperaba que fuera el más despiadado, de quien menos esperaba que pudiera ofrecerse una ayuda para esta persona que estaba mal herido, fue el único que estuvo dispuesto a ayudar. El samaritano puede ser que fuera un gentil, un hombre que estaba considerado como un hereje, pero de hecho se dio a sí mismo. Y quiero puntualizar dos cosas aquí: que no solamente se dio de sí mismo y se dio a sí mismo. Vamos a leer Hebreos 13:16. Dice de la siguiente manera, desde el 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Y más adelante sigue: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, y lo demás. Y bueno, y esto implica darse de sí mismo, invertir tiempo, y no solamente de sí mismo, sino dar de sí también, dar de sí y darse a sí mismo, de tal manera que este hombre lo lleva al mesón, saca el dinero, paga por los gastos de esta persona herida, y bueno, y está dispuesto a cambiar su agenda, a la agenda de los planes que él tenía. No le importó de lo que fuera a hacer, si iba a hacer otros negocios, si iba a hacer algunas otras actividades. Lo cierto es que a pesar de él no tener algún nombre religioso, a pesar de él no ostentar de alguna religión, o a pesar de él de no tener conocimiento de Dios, este samaritano hace el bien y ayuda a otras personas que están en necesidad. Y bueno, parece que los religiosos están más interesados en los dogmas que en la ayuda al prójimo. Leo lo siguiente de William Barclay, dice: la pregunta ¿y a quién qué se refiere eso del prójimo? Era normal. La respuesta de Jesús implica tres cosas. Debemos ayudar al necesitado aunque se haya metido en líos por su propia culpa o imprudencia, como era probablemente el caso del viajero de la parábola. Número 2, cualquier persona de cualquier nación que está necesitada es nuestro prójimo. Y número 3, la ayuda debe ser práctica y no limitarse a sentirlo mucho, a lamentarse y decir: bueno, qué grande es tu desgracia, cómo lo siento, bueno, pero nos vemos otro día, tal vez pudiera superar eso. Entonces, leemos Éxodo 23:5, dice: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Casi estamos por terminar. Entonces, hermanos, ¿a quiénes debemos de ayudar? No debemos de limitarnos solamente a ayudar a aquellos que, bueno, que como el Señor Jesús decía, ¿no?, que si nos saludamos a aquellos que nos saludan, ¿qué tenemos de mérito? Si nosotros solamente les damos a aquellos que nos pueden dar, también ¿qué tenemos de mérito? Y el Señor Jesús nos dice: debemos ser perfectos como nuestro Padre
que está en los cielos, Él es perfecto. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ayudar? Tenemos que ayudar hasta nuestros enemigos, hasta aquellas personas que nos aborrecen. Y bueno, entendiendo que el amor de Dios, que lo que Dios quiere para nuestras vidas es que nosotros podamos manifestar ese amor a Dios. Ese amor a Dios que no consiste solamente en cumplir, en cumplir algunas disposiciones de la iglesia, sino más bien un amor práctico, un amor que se manifieste, un amor que sea aterrizado a las demás personas en la ayuda en cuanto a su necesidad. Y ahora surge una pregunta: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es el prójimo de usted? ¿Quién es mi prójimo? ¿O quién es el prójimo de cada uno de nosotros? Y bueno, no es necesario que nosotros vayamos a la autopista a decir, a buscar a personas que están varadas en algún lugar, que tienen una desperfección, un desperfecto en su auto, y bueno, y que nosotros querramos salir mucho más allá afuera, o que estemos tal vez preocupándonos por necesidades tal vez de otros países, cuando realmente la necesidad la tenemos a nuestro alrededor. En nuestro matrimonio tenemos nuestro prójimo, nuestra esposa. En nuestro caminar con ella, en nuestra empatía con ella. ¿Cuántas veces la mujer le dice al esposo: oye, ¿cómo se le hace esto? ¿Cómo le hago para entrar en la página de Facebook? ¿Y cómo le contesta el esposo? ¿Cómo le dice? ¿A poco no sabes? Mujer tonta, ¿qué no sabes? Usted no está amando a su prójimo. Realmente la necesidad está en nuestras casas. La necesidad esa está en nuestras casas, que nosotros tenemos que estar viendo. Sí, claro, y nosotros podemos ver las necesidades y tenemos la capacidad de suplir necesidades en la autopista y en otros pueblos y naciones. Hagámoslo. Sin embargo, el primer punto es que nosotros podamos ayudar a quien está más cerca de nosotros, y es nuestra esposa. ¿Cuántas veces le dejamos los trastes en la mesa? Y diario en la mesa, y revolvemos la servilleta con el poquito de refresco que quedó y la basura, y la señora allá en el dishwasher, allá en el lavatrastes, tiene que separar las servilletas, etcétera, porque no puede echar todo al lavatrastes. O sea, hasta más trabajo le damos. Ahí hay una necesidad, ahí es a donde nosotros tenemos que actuar, ahí es donde nosotros tenemos que tener una empatía, ahí es donde nosotros tenemos que tener un cuidado. ¿Cuántas veces la señora está lavando los trastes allí en el sol, y ahorita que está ya aumentando el sol, y es más importante tal vez cambiar el carro, la llanta del carro, es más importante, a completar la mensualidad de nuestro celular, cuando ella está las tardes sufriendo de calor? Usted tiene una necesidad, usted tiene que amar a su prójimo. Es algo real, es algo práctico. Entre otras cosas, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en nuestro matrimonio, en nuestra familia. ¿Cuántos hijos hay necesitados que necesitan hablar con su papá? Y parecieran cosas simples. Oye, papá, mira, ¿no quieres ver conmigo esta película? Sin embargo, creo que tenemos una agenda muy ocupada y le decimos, y le digo que podemos hacer las cosas sin amar. Sí, podemos sentarnos, pero realmente nuestra intención no está en jugar con ellos. Nuestra intención no está en escucharlos. Nuestra intención no está en pasar un rato con ellos. Nuestra intención solamente es cumplir. Yo cumplo, ya cumplí. Hijo, ¿qué más quieres? Ya me puedo ir. Sin embargo, no está una disposición, nunca está un corazón en decir: hijo, yo te entiendo. Quiero saber de lo que te emociona. Quiero saber de lo que te alegra. Quiero platicar contigo. Lo importante no solamente es suplir tus necesidades materiales. Hay algo más. Podemos hacernos amigos. Podemos hacer esto. Desafortunadamente,
hemos mirado otras cosas más importantes. En nuestra familia, su hijo, su hija, en nuestra casa, en el vecindario donde nosotros vivimos, sabemos que hay gente que está enferma, sabemos que hay gente que tiene una actitud diferente con nosotros, que que cree otras cosas, que cree tal vez en los ídolos, que cree otras cosas. Sin embargo, ellas son personas necesitadas. Hay personas enfermas a nuestro alrededor que si bien por su culpa, si bien por sus propias decisiones han llegado a una condición en la cual están enfermos, están sufriendo, etcétera, pero eso no nos limita a nosotros de podernos ofrecerle una ayuda, sino al contrario, hay en nosotros una compasión y poderles llevar un alivio que les dé una esperanza. Y sí es cierto, no caigamos en esa actitud religiosa de decir, bueno, pues si está así, eso es porque Él se lo buscó. Si sufre, ¿cuántas veces no le dijimos nosotros que no lo hiciera? Y ahora que sufra, que pruebe. Sino al contrario, hay en nosotros un corazón en el cual le manifestemos ese amor en nuestra vecindad, en nuestra ciudad. Eso es muy suficiente para que nosotros nos podamos dar cuenta que tenemos muchas necesidades, que hay personas que necesitan, que hay personas que nosotros le podemos hacer un bien, hay personas clamando, que hay personas gritando, necesito que alguien me ayude. Sin embargo, nosotros podemos estar cerrando nuestros ojos, nosotros podemos estarnos ensimismando en nosotros, tal vez en lo que nosotros queremos hacer, pero Dios nos ayude a ver esto. Dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces terminamos, hermanos. El corazón del hombre siempre ha sido separado de Dios, muy egoísta. El corazón del hombre ha sido muy egoísta, muy distinto que el corazón de Dios. Sin embargo, Dios envía a Jesús al mundo para salvarnos. Algunos de nosotros le escupimos, algunos de nosotros le tuvimos no sé cómo decirlo. Algunos de nosotros le rechazamos, no una vez, le rechazamos varias veces. Nosotros le tuvimos a Jesús como tal vez algo que venía a interrumpir nuestros propios planes, nuestros propios intereses, y de esa manera nosotros fuimos apartándonos de Dios. Sin embargo, Dios, teniendo esa compasión, teniendo ese amor por nosotros, teniendo esa misericordia, viendo nuestra condición, que nuestros caminos, aunque nosotros decíamos que eran rectos, el final era camino de muerte. Y a pesar de que el camino era de sufrimiento, Dios mandó a Jesús para salvarnos por nosotros, que estábamos en necesidad, que estábamos en un estado de perdición, que estábamos sin saber la luz de las tinieblas, sin conocer qué era nuestra mano izquierda, nuestra mano derecha. Estábamos sin conocer qué era el verdadero amor. Estábamos sin conocer, conocíamos el egoísmo porque todo lo veíamos para nosotros. No conocíamos el verdadero amor. No conocíamos
un ejemplo de piedad, no conocíamos el entregarnos a las demás personas para hacerles el bien solamente para ver a Dios glorificado. Tal vez estábamos acostumbrados a decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero a cambio de que me van a dar, yo lo voy a hacer y que mi nombre sea levantado. El ejemplo de paciencia lo vimos en Jesús. El ejemplo de paciencia, el ejemplo de saber esperar, el ejemplo de tener compasión de los que no entienden, de los ignorantes, el ejemplo de perseverar haciendo el bien a pesar de que las personas no lo acepten de buena manera, el ejemplo de sufrir por hacer el bien a muchas personas. No lo teníamos. Entendemos que nosotros nos hacíamos a un lado cuando veíamos el dar de nosotros mismos, cuando nosotros entendíamos que el meter nuestras manos, el dar de nosotros mismos, el sufrir, eso no era para nosotros. Pero Jesús vino al mundo. Él no era samaritano, Él es Dios, Él es Jesús. Y en Jesús vemos ese ejemplo de entrega, de compasión, de amor, de piedad, de paciencia, de enseñar a nosotros, los ignorantes, de tener compasión, porque cuántas veces nosotros, haciendo una vez y haciendo otra vez y otra vez caíamos y otra vez hacíamos lo mismo, y en nuestra necedad y en nuestra ignorancia nosotros vivimos una vida en contra de lo que Dios quería de nosotros. Entonces, Él es Jesús, al cual le damos la gloria, al cual le decimos: Padre bendito, te doy gracias porque tú enviaste a Jesús, el modelo perfecto, el Hijo de Dios, sin el cual nuestras vidas no tuvieran sentido en esta tierra y sin el cual nosotros no pudiéramos tener un punto, un parámetro para evaluar lo bueno ni lo malo. Es Jesús a quien alabamos. Y vamos a terminar esta reunión cantando un canto, glorificando a Dios, pero también, hermanos, que nuestro corazón se entregue a Dios, se renueve a Dios y le podamos decir: Señor, yo quiero seguir tus pasos. No solamente me he de conformar a cumplir lo que se ha establecido en la iglesia, a cumplir que es bueno, de asistir a la reunión, de escuchar tu palabra. Quiero que ese amor trascienda y que se aterrice para hacerle el bien a las demás personas, que yo sea un ejemplo de paciencia, de humildad, de perseverancia, de ayuda a otras personas que no han conocido el Evangelio, a personas que están enfermas, a personas que tienen diferentes necesidades, y que nosotros, en ese amor para con Dios y ese amor derramado en nuestros corazones, pueda fluir para dar ejemplo de lo que Dios ha hecho en nosotros, y para dar ejemplo de piedad y decirle: Señor, se cumpla tu palabra, se extienda tu reino, así como tú lo hiciste en esta tierra. También nosotros estamos colaborando y queremos que esa gloria tuya sea manifestada en este lugar de tanta necesidad. Señor bendito, te damos gracias, Señor del cielo. Padre, gracias, bendito Dios. Padre, tú eres bueno. Padre, tú eres misericordioso. Tú eres paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Padre santo, que se duele del castigo, bendito Dios del cielo. Sin embargo, dice tu palabra que todos nos desviamos, Señor. Nos descarriamos, Padre, y sufrimos, Padre, el castigo de nuestro extravío, bendito Dios del cielo. Padre bendito, la verdad de tu amor, Señor, a nuestras vidas trascienda en nuestros corazones para hacer el bien a los demás, bendito Dios. La verdad del amor de Dios, del amor de Jesús en nuestras vidas, Padre, para ir a hacer el bien, Señor, a aquellas personas que lo necesitan, Señor. No limitándonos, Señor, bajo una estructura,
o bajo una línea religiosa, bendito Dios, sino más bien, Padre bendito, para dar, Señor, de lo que nos has dado, Señor del cielo, en el nombre de Jesús. Y seas glorificado, bendito Dios. En verdad decimos que si tú no nos hubieras enseñado a amar, no podríamos amar, bendito Dios. Que si tú no nos hubieras dicho, Señor, en qué consiste el verdadero amor, nos limitaríamos a puras sombras, Padre. Sombras de sombras, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. El agua en vino cambió, al ciego su mano sanó, Jesús su nombre. ¿Quién como Él? En las tinieblas brilló, su gracia y verdad nos mostró, Jesús su nombre. ¿Quién como Él? El agua en vino cambió, al ciego su mano sanó, Jesús su nombre. ¿Quién como Él? En las tinieblas brilló, su gracia y verdad nos mostró, Jesús su nombre. ¿Quién como Él es más grande, Él es más fuerte, no hay ningún otro que se compare. Es quien me salva, es poderoso mi Dios. Él es más grande, Él es más fuerte, no hay ningún otro que se compare. Es quien me salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. En las tinieblas brilló, su gracia y verdad nos mostró, Jesús su nombre. ¿Quién como Él es más grande, Él es más fuerte, no hay ningún otro que se compare. Es quien me salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Él es más grande, Él es más fuerte, y no hay ningún otro que se compare. Es quien me salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? Él es más grande, Él es más fuerte, no hay ningún otro que se compare. Es quien me salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Él es más grande, Él es más fuerte, no hay ningún otro que se compare. Es quien me salva, es poderoso mi Dios, mi Dios.
poderoso, mi Dios, mi Dios. Él es más grande, Él es más fuerte, no hay ningún otro que se compare. Es quien me salva, es poderoso mi Dios.